¿Alguna vez sentiste que algo inevitable estaba a punto de suceder? Eso fue lo que me invadió al llegar al hotel. Las montañas se alzaban majestuosas, y los ríos cristalinos parecían susurrar secretos que no podía entender. Llegué temprano, con la intención de evitar las multitudes y aclimatarme. Apenas entré en mi habitación, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Julián, mi sobrino de 21 años, quien se había transformado por completo desde la última vez que lo vi, alto, atlético, con una sonrisa deslumbrante que llenó la habitación de energía. «Tía, qué bueno verte», dijo, irradiando entusiasmo. En ese momento, no podía imaginar cómo su llegada cambiaría todo. Durante nuestra charla, descubrí que había venido solo porque sus padres no pudieron asistir, algo que al principio me pareció triste, pero que él transformó en una oportunidad para compartir sus aventuras. Me contó historias de su vida universitaria, llenas de anécdotas que mezclaban esfuerzo y humor, y de sus recientes viajes, donde cada detalle que narraba lograba transportarme a esos lugares a través de sus palabras. Sus relatos, tan vivaces y llenos de pasión, llenaron la habitación de una risa ligera, como si el espacio mismo se impregnara de su energía juvenil. Había algo en el que no podía definir, una frescura natural que lo envolvía y una energía que parecía contagiarlo todo a su paso. Las personas a su alrededor parecían sonreír más fácilmente, como si su presencia aliviara cualquier carga o tensión. Incluso en un grupo grande, Julián tenía esa habilidad de convertirse en el foco sin esfuerzo, su entusiasmo y calidez irradiaban una influencia que era imposible de ignorar. Su presencia me hacía sentir ligera, como si todo fuera posible mientras estuviéramos en ese pequeño universo que habíamos creado con nuestra conversación. Pero también había algo que despertaba en mí una sensación de intriga, algo que me desconcertaba y que no lograba descifrar. Esa noche, en la cena de bienvenida, todo pareció intensificarse. Entre las luces cálidas del lugar y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor, noté su mirada fija en mí. Era una mirada directa, casi hipnótica, que parecía atravesar las capas de la normalidad y llegar a algo más profundo. Traté de ignorarla, de distraerme con charlas triviales con otros invitados, pero era imposible. La intensidad de su atención me hacía sentir extrañamente halagada, como si fuera el centro de un universo que solo existía para nosotros dos, pero también me desconcertaba, como si él supiera algo sobre mí que ni siquiera yo entendía del todo. La ceremonia de la boda transcurrió rodeada de flores blancas y risas familiares que parecían llenar el aire con una alegría casi palpable. Sin embargo, para mí, esa sensación de festividad se sentía lejana. Cada vez que Julián estaba cerca, la atmósfera parecía cambiar, como si el aire se volviera más pesado y electrificado. Traté de convencerme de que todo era imaginación mía, un juego de mi mente que buscaba significado donde no lo había. Pero sus ojos, que parecían buscarme en cada rincón, me decían lo contrario. Su atención era innegable, una constante que no podía ignorar. Durante la recepción, cuando el bullicio y la risa se volvieron demasiado para mí, sentí una oleada de emociones que no podía controlar. La mezcla de confusión, agobio y un inexplicable cosquilleo en el pecho me empujaron a buscar un refugio lejos del ruido. Mi corazón latía con una intensidad que me asustaba, y cada carcajada y tintineo de copas parecían amplificar mi inquietud. Decidí escapar al jardín en busca de un respiro, con la esperanza de que el aire fresco calmara el torbellino que giraba dentro de mí. La brisa fresca acarició mi rostro mientras intentaba ordenar mis pensamientos, pero no pasó mucho tiempo antes de que sintiera su presencia una vez más. Al girarme, allí estaba él, de pie entre las sombras, sosteniendo mi copa de vino como si fuera un pretexto cuidadosamente planeado para acercarse. «La dejaste en la mesa», dijo con una sonrisa ladeada que desarmaba cualquier intento de mantener la distancia. Sus palabras eran sencillas, pero su tono contenía algo más, algo que me hacía dudar incluso de mis propios límites. Al tomar la copa de su mano, nuestras pieles se rozaron brevemente. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero la sensación que dejó fue como un chispazo que recorrió todo mi ser. Un cosquilleo inexplicable se instaló en mi pecho, dejando claro que no estaba imaginando nada. Su mirada, fija en la mía, reveló una mezcla de emociones que no esperaba ver. Había algo profundamente humano y desarmante en esos ojos,
algo que desafiaba cualquier categoría que pudiera imponerle. En ese instante, el mundo parecía detenerse, dejándonos solo a nosotros dos en un espacio donde el tiempo y las reglas parecían difuminarse. Me sentí atrapada entre el deseo de mantener el control y la tentación de rendirme a la intensidad del momento. Aquella noche, entendí que algo había cambiado, aunque aún no podía comprender hasta qué punto. Esa noche, mientras todos bailaban, Julián se acercó y me invitó a la pista. Traté de rechazarlo, pero él insistió con una sonrisa desarmante. Sus manos, firmes pero delicadas, guiaban mis movimientos. Cada giro y paso parecía borrar al mundo que nos rodeaba, dejando solo el sonido de la música y nuestras miradas cruzándose una y otra vez. Cuando la música cambió a algo más lento, me retiré alegando que necesitaba un descanso, pero su presencia seguía persiguiéndome. Después de que todos se retiraron, decidí quedarme en el jardín, buscando claridad en la serenidad de la noche. El murmullo del viento entre los árboles y el suave canto de los grillos parecían acompañarme mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando escuché pasos tras de mí. Al voltear, vi a Julián acercándose con una expresión que mezclaba calma y resolución. Sin pedir permiso, se sentó a mi lado en el banco de madera, manteniendo una distancia que, aunque respetuosa, estaba cargada de tensión. Su confesión fue tan inesperada como directa: hay algo en ti que me atrae, algo que no puedo ignorar. Esas palabras, pronunciadas con una voz firme pero suave, me dejaron sin aliento. Traté de razonar, recordándole que éramos familia, que lo que decía no tenía sentido. Pero su honestidad, desprovista de vergüenza o duda, era desconcertante y desarmante. Julián no trataba de convencerme, simplemente expresaba lo que sentía con una claridad que me perturbaba profundamente. Cada palabra suya parecía borrar las barreras que yo misma había construido. Intenté mantenerme firme, insistiendo en que era un error, que esto no podía suceder. Pero su mirada, fija en la mía, hablaba de algo más profundo, algo que desafiaba las reglas y las normas que yo me había impuesto. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, donde el resto del mundo no existía, y solo quedábamos nosotros y esa conexión que ninguno de los dos podía ignorar. La línea entre lo correcto y lo deseado comenzaba a desdibujarse de una manera que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. En ese instante, la noche dejó de ser un refugio y se convirtió en el escenario de un conflicto interno que sabía que no podría resolver fácilmente. Mientras la brisa nocturna jugaba con mi cabello, comprendí que esa conversación cambiaría todo, aunque aún no sabía cómo enfrentar lo que vendría después. La mañana siguiente, en el comedor, traté de esquivarlo deliberadamente, eligiendo una mesa apartada cerca de una ventana con vistas al jardín. Mientras fingía concentrarme en el aroma del café y el crujido de los croissants, Julián apareció de repente. Sin vacilar, se sentó frente a mí, sus ojos clavados en los míos. Había una intensidad en su mirada que no podía ignorar, una determinación que desbordaba sus palabras cuando volvió a expresar lo que sentía. Intenté interrumpirlo, decirle que no era el momento ni el lugar, pero antes de que pudiera reaccionar, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su cercanía, aunque breve, fue suficiente para desatar un torbellino de emociones en mi interior, dejando en el aire una tensión que era imposible ignorar. Fue un beso fugaz, apenas un susurro de contacto, pero suficiente para que todo mi mundo interno se tambaleara. El aire parecía detenerse mientras mi corazón latía con fuerza descontrolada. Intenté recomponerme mientras él se retiraba con una calma que contrastaba con el torbellino que había desatado en mi interior. Mi mente corría en mil direcciones, tratando de racionalizar lo que había sucedido. A lo largo del día, hice todo lo posible por aparentar normalidad, lanzándome a las actividades de la boda y ocupándome de pequeños detalles. Pero cada vez que lo veía de reojo, cada vez que escuchaba su voz, sentía que mi resolución se desmoronaba un poco más. El beso, aunque rápido, había dejado una marca indeleble. No era solo el acto en sí, sino todo lo que simbolizaba, una puerta entreabierta, una conexión que ninguno de los dos parecía capaz de negar. Aunque intenté centrarme en el presente y en las personas que me rodeaban, una parte de mí seguía atrapada en ese instante, analizando cada detalle, cada emoción que había despertado.
Sabía que lo correcto era establecer un límite claro, pero la intensidad de sus palabras y sus gestos me hacía tambalear de una manera que nunca había experimentado. Esa tarde, cuando me invitó a dar un paseo, sentí que rechazarlo sería más complicado que aceptar. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un ambiente casi mágico mientras caminábamos por el sendero. Al principio, nuestras palabras eran ligeras y triviales, comentamos sobre el clima, el paisaje, y algunas anécdotas de la boda. Pero poco a poco, la conversación empezó a adquirir un tono más personal, casi inevitable. Julián, con esa calma desarmante que lo caracterizaba, comenzó a cuestionar mis miedos. Me preguntó por qué parecía huir de lo que estaba sucediendo entre nosotros, instándome a enfrentar lo que sentía. Me quedé sin palabras ante su franqueza, incapaz de encontrar una excusa que sonara convincente incluso para mí misma. Intenté justificarme, argumentar que lo que él decía no tenía sentido, pero mientras hablaba, sentía que cada palabra que pronunciaba se deshacía en el aire, vacía de convicción. Una parte de mí quería aferrarse a la lógica, a las normas que me había impuesto durante toda mi vida, pero otra parte, mucho más visceral, luchaba por imponerse. Mis pensamientos eran un torbellino, y aunque intentaba mantener una postura firme, el peso de sus palabras me hacía tambalear. Era como si estuviera atrapada en una batalla interna, donde la razón y el corazón peleaban por el control, dejando un silencio que lo decía todo. Su mirada, fija en la mía, era como un espejo que reflejaba todas esas emociones que había tratado de ignorar. Mientras avanzábamos por el bosque, su cercanía se volvió casi abrumadora. Cada gesto, cada palabra suya parecía tener el poder de desenterrar sentimientos que había reprimido durante años. El sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas se mezclaba con el murmullo del río cercano, creando un telón de fondo que acentuaba la intensidad del momento. Por un instante, me detuve, intentando ganar algo de espacio para recuperar mi compostura. Pero él también se detuvo, enfrentándome con una expresión de determinación que me desarmó por completo. No entiendo por qué te asusta tanto ser honesta contigo misma, dijo suavemente, sus palabras atravesándome como una flecha. La franqueza de su postura me hacía sentir vulnerable, pero también me invitaba a explorar esa parte de mí que había mantenido oculta por tanto tiempo. De regreso al hotel, la tensión se sentía como una presencia palpable en el aire, envolviendo cada uno de mis pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos, cada paso resonaba con una mezcla de temor e incertidumbre. La habitación al final del pasillo representaba un cruce de caminos, un lugar donde las decisiones parecían pesar mucho más de lo que podía soportar. La idea de enfrentar lo desconocido me llenaba de una mezcla de ansiedad y curiosidad, mientras trataba de contener el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando me encontré frente a su puerta, sentí una oleada de emociones que iban desde el temor hasta una inexplicable expectación. Mi mano tembló al tocar la madera, y antes de que pudiera cuestionarme una vez más, la puerta se abrió. Julián estaba allí, su expresión una mezcla de serenidad y anhelo, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Entré, y el silencio que se instaló entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio cargado, lleno de todo lo que habíamos evitado decir, pero que estaba presente en cada mirada, cada gesto. El mundo exterior desapareció en ese instante, dejando solo la habitación, la luz tenue de la lámpara, y a nosotros dos. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que no habría marcha atrás. No fue una decisión deliberada, sino un momento cargado de emociones acumuladas que finalmente exigían ser reconocidas. Era como si toda la tensión contenida entre nosotros encontrara un punto de equilibrio, dejando en el aire una conexión imposible de ignorar. En el espacio que nos separaba, todo lo reprimido se transformó en algo tangible, algo que exigía ser reconocido. Su cercanía borró cualquier pensamiento racional, dejando en el aire una tensión palpable que era imposible ignorar. Cada gesto, cada mirada, parecía hablar más que las palabras, atrapándonos en un momento cargado de emociones encontradas. Fue un instante que no podría describir con palabras comunes, porque era una mezcla de emociones contradictorias, una profunda vulnerabilidad, un deseo contenido, y una sensación de libertad que venía acompañada por el eco constante de las dudas, amplificando el peso de cada decisión que podría tomar.
dejamos de lado cualquier noción de futuro o pasado. En ese momento, lo único que existía era el presente, y el presente era abrumadoramente poderoso. El día siguiente, el ambiente en el hotel estaba impregnado de una tranquilidad casi palpable, pero dentro de mi mente reinaba el caos. Cada rincón del lugar, desde los pasillos hasta el jardín, me recordaba los momentos compartidos con Julián. Era imposible escapar de la maraña de emociones que me envolvía. Por la mañana, él vino a buscarme para despedirse. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban la intensidad de todo lo que habíamos vivido. Con una voz firme, me dijo que no se arrepentía de nada, que todo había sido real y significativo para él. Sus palabras resonaron en mi interior, encendiendo una tormenta de preguntas y dudas. ¿Cómo podría regresar a mi vida cotidiana fingiendo que nada había sucedido? La culpa se entrelazaba con el deseo, creando un conflicto que parecía no tener solución. Intenté buscar consuelo en las pequeñas rutinas del hotel, como recoger mis cosas y saludar a los pocos invitados que quedaban. Pero cada gesto simple estaba cargado de un peso emocional que me resultaba insoportable. Julián, en cambio, se despidió con una naturalidad que me desconcertó y al mismo tiempo me desarmó. Su postura, segura y sin remordimientos, me hacía cuestionar mis propias emociones. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y pérdida. Él se iba, pero dejaba atrás de sí un rastro imborrable en mi corazón. Esa mañana, el conflicto interno entre lo que debía hacer y lo que realmente quería alcanzar una nueva dimensión. Era como si cada paso que daba fuera un recordatorio de que había cruzado una línea que no podría borrar, y que esa experiencia, aunque breve, había transformado todo lo que conocía de mí misma. Ya en casa, traté de reanudar mi vida cotidiana, intentando dejar atrás los eventos del fin de semana. Sin embargo, una noche, el sonido de un mensaje en mi teléfono desmoronó mi frágil calma. Era de Julián: no puedo dejar de pensar en ti. Dime si sientes lo mismo. El peso de esas palabras me dejó paralizada. Sabía que lo prudente era ignorarlo, borrar el mensaje y seguir adelante. Pero algo dentro de mí, algo que no podía controlar, me llevó a responder. Esa decisión fue como abrir una puerta que había cerrado con llave, una puerta que pensé nunca volvería a cruzar. Unos días después, sin previo aviso, Julián apareció frente a mi puerta. El golpe en la madera resonó con una mezcla de anticipación y sorpresa que hizo que mi corazón se acelerara. Al abrir, me encontré con su figura erguida, su expresión una combinación de vulnerabilidad y determinación. Mi mente, atrapada entre el alivio de verlo y el temor por lo que su llegada significaba, apenas pudo procesar el torbellino de emociones que se desató en ese instante. Cada detalle de su rostro, desde la intensidad en sus ojos hasta la ligera tensión en su mandíbula, me decía que este encuentro no sería como los anteriores. Su presencia era una mezcla de seguridad y vulnerabilidad, y su mirada, cargada de intenciones, desarmaba cualquier defensa que intentara construir. En ese momento, comprendí que había cruzado un límite del que no habría vuelta atrás. El deseo había erosionado las bases de lo que siempre consideré inquebrantable, dejando en su lugar un campo de cenizas donde antes había certezas y reglas firmes.